Desde las termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, transmite FM Termas Digital 98.5. Calidad en el aire. La música lo llevó a Miami, Nueva York, Colombia, México, España, Dubái, Asia, África. Recientemente, hace un tiempito, fue galardonado con el Premio San Salvador 2021 por su labor cultural. Daniel Magal nació un 23 de enero de 1950, en San Salvador de Jujuy. Está con nosotros aquí en la radio. Es un grande de la música. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por toda esa analogía. Hay cosas que a veces la internet no las pone bien, o quizás son referencias de alguien que la ha escrito mal, ¿no? Pero solamente una corrección: en el año 54, tengo 4 años menos. Ajá. Tengo 69 y voy a cumplir los 70 ahora en enero, ¿no? Soy el 23 de enero. Pero bueno, aparte de eso, te agradezco de verdad todas las palabras elogiosas. Yo soy bastante tímido para esas cosas, ¿no? A veces parecería ser un pecado de humildad, pero bueno, cuando realmente se escriben y se cuentan esas cosas, pues me dan mucho halago, me da mucho gusto. Un poco tiene que ver con lo que es público y muy poco con lo que es, digamos, la parte de uno personal, ¿no? Pero es un gusto de verdad que la gente pueda saber todas esas cosas que a veces necesitaríamos mucho espacio como para contar todo lo que ha pasado, y yo siempre estoy agradecido por eso. Anoche estaba conversando con otros amigos, colegas, cantando también y hablando un poco, ¿no?, de todas estas cosas, y he recibido, la verdad, muchos halagos de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. La emoción de que, bueno, yo digo siempre, y esto también es un pecado, digo siempre que no es que uno cante bien todavía, sino es que las canciones son las que llevan ese recuerdo. Las canciones son las que manejan este espacio entre la gente y nosotros. Y yo soy un poco el más joven, quizás por eso me quieren mucho los chicos. Hablo de Fernando de Madariaga, de Beto Orlando, estuve con ellos anoche cantando. ¿Estuviste con Fernando de Madariaga anoche? Estuve anoche con él, sí, me quedé a escucharlo, hace tiempo que no lo escuchábamos. Y la última vez que estuve con él fue en La Plata. Yo vi esta noche en La Plata, al Teatro de La Plata, del No Va a Estar. Y bueno, me ha dado mucho gusto, de verdad, las palabras, ¿no?, de ellos mismos, y creo que son sinceras y honestas, no hay por qué engañarnos entre nosotros. Pero digo porque soy el último de la cola, yo soy el que está en el furgón, entró en el recuerdo por esas cosas que la vida tiene, pero digamos que soy del 78, todavía, digamos, en la última etapa de la música melódica argentina, ¿no?, que ha tenido tanta repercusión en todo el mundo. Bueno, es un gusto estar en contacto con vos, con la radio. Me han llamado tantas veces, bueno, y coincidimos, ¿no?, en esto, yo pido disculpas. No. Y un cariño grande para toda la gente de tu audiencia y de la radio, ¿no? Cara de Gitana, ¿en qué situación fue compuesto? Porque arrasó y sigue. Lo han cantado Los Nocheros, Sandro, no sé cuánta gente más. Vos sabés que es la magia que tienen algunas canciones, y yo comento siempre que esa canción está dentro de un repertorio latinoamericano que se escucha permanentemente, como muchas canciones, obviamente, ¿no? Y que siempre las generaciones jóvenes se ocupan o se interesan por darle alguna versión, renovarla, remozarla, como decimos. Uh-huh. Pero fue compuesta de la manera más sencilla, y quizás más sencilla de todas, ¿no? Porque era en el tiempo en que yo tocaba la guitarra, no podía traerme el piano a Buenos Aires, venía de Jujuy, y me incorporé a un grupo que era el grupo Guatambó, un poco porque necesitaba trabajar, obviamente, y tratar de mantenerme en Buenos Aires, y fui tecladista de ellos y fui guitarrista de ellos. Y cada nació en la mezcla esta de las giras y de tocar y charlar con la gente. Yo estaba en Santiago del Estero haciendo unos carnavales en el año 77, y ya venía haciendo cosas para otros artistas. He nacido, digamos, la vida se hizo como músico más que como cantante. En el comienzo compuse canciones para mucha gente, y de hecho mucha gente importante me ha grabado canciones, ¿no? Y empecé a buscar mi camino solitario, porque ese era el fin, digamos, ¿no? Yo vine a Buenos Aires para eso, bueno, vine para otras cosas, pero
el canto siempre fue prioridad. Y para esto, bueno, hice un estudio general de todo lo que pasaba en las compañías de discos, de los artistas, que ya eran famosos todos, y todos me refiero a Sandro, a Julio Iglesias, Sergio Denis, en fin, ¿no? Leo Dan, Talito, toda gente que yo llegaba a conocer merced a este oficio de cantar, ¿no? Que ha sido un gran halago para mí. Y estaba en Santiago del Estero en esos carnavales, y bueno, y esta protagonista de La Gitana apareció en un baile donde tocaba el grupo Guatambón. Yo estaba tocando como músico, y el que llevaba la batuta era Rubén López, que a la postre fue mi apoderado, mi representante, ¿no? Claro. Bueno, y apareció esta chica que no es gitana, y yo lo he comentado siempre, y esto no va en contra de nada, ¿no? Tengo muchos amigos gitanos que han hecho trote esta canción, ¿no? Pero no era gitana en este caso, ella tenía esa apariencia gitana porque las chicas de ese tiempo usaban esa ropa, estaba de moda. Claro, sí. Eran muy vistosas, y esas polleras bien anchas, claro. cinturones de cuero. Y bueno, en este caso era muy linda esta chica, estaba muy bronceada, estaba muy quemada. Esto fue a orillas del Río Dulce, en Santiago del Estero. Tanto quedó esa incógnita de Santiago que los mismos chicos de Santiago se ocupaban de buscar quién era la protagonista. A lo mejor era una turista que pasaba por ahí, ¿no? Claro. Yo nunca supe de esa mujer. No nunca supiste. Nada, no supe su nombre, nada, ¿no? Pero él apareció a la pista, empezó a bailar, estaba con su pareja, mira, con su compañía y demás, pero en algún momento, bueno, él se da cuenta que yo la estoy mirando desde el escenario, porque las miradas eran bastante indiscretas las mías, ¿no? pero fue eso, miren, fue esa conexión de vernos por un ratito y entender que algo podría haber pasado si es que el tiempo nos daba la posibilidad. Claro. Pero no pasó nada. Yo terminé de tocar esa noche y nos vinimos para Buenos Aires. Yo tenía que rendir un examen en Buenos Aires también, estaba estudiando otra cosa. Ajá. Y no llegué al examen, por eso me acuerdo de ese día, ¿no? Acá te está escuchando Liz también, mi compañera de programa. Suena un poco, para aquella época, era medio... creaba un poco de inhibición, era un poco de prohibición, no sé cómo llamarlo, porque, bueno, cuando la persona estaba acompañada, pues era complicado, ¿no? De repente... llegar a ella, a conversar. Sí, o por lo menos, digo yo, bajarse del escenario en algún momento de descanso, para que no saber quién era, cómo se llamaba, pero nada de eso pasó. Claro. Y bueno, y dentro de esas cosas quedaron como anécdotas, y yo me acuerdo que lo comentaba con Lotte, con quien le comento muchos temas, y me dijo, es que esas cosas son difíciles de escribir, son difíciles porque la gente quizás a lo mejor consume otras cosas más fáciles, esas historias que a veces... Bueno, pero le digo, cuando vos estás en una confitería y estás charlando, conversando, y estás con tu novia o con algún amigo y entra una persona, sea hombre o sea mujer, le digo que llama la atención por algo, y bueno, a ese algo me refiero yo, no a una relación específica, ¿no? Claro. Pero bueno, esta niña me ayudó porque su apariencia era gitana. Mira. Y lo gitano sigue siendo un poco misterioso, un poco tiene de picardía y esas cosas, ¿no? Sí, justamente. Entonces yo asocié su apariencia con una historia, obviamente que fue inventada, la historia tiene un poco de mística, pero nos puede pasar a cualquiera, una historia de amor común. Claro, pero nada más que ella tenía cara de gitana, tenía esa apariencia gitana. Claro, pero una historia que profunda, que ha trascendido, que ha marcado la historia de una sociedad, de un pueblo, de Argentina y de otros países, porque hoy, la música de hoy, por ejemplo, no está pasando por contar historias tan profundas, tan lindas, tan románticas, hasta que ronda hasta con la sensualidad, ¿no? Al describir a la gitana. Sí, la música ha cambiado mucho. Nosotros escribíamos las canciones que tenían que ver con las relaciones humanas, más que nada, y básicamente con estas sensaciones afectivas, ¿no? El amor entre la mujer y el hombre, y bueno, las cosas han variado mucho. Eso no quiere decir que esté bien ni que esté mal. Éramos distintos, componíamos de otra manera, cantábamos otras cosas. Y como todo, creo que va evolucionando o va cambiando, van apareciendo nuevas ondas de canciones, nuevos ritmos y demás, y en eso los chicos están ahora con esa historia.
¿Y la señora Rodríguez dónde comenzó? ¿Cómo fue la señora Rodríguez? Bueno, la señora Rodríguez tiene ese apellido porque buscamos un apellido más o menos común, digamos, como Pérez, por ejemplo, pero era una señora que tenía, era una señora adúltera, digamos, y ese fue el motivo de la prohibición, porque todo me lo prohibieron en Argentina. Claro, sí. No podía hacer ostentación del adulterio, me decían, y me prohibieron bailarina también. Baila, bailarina, ¿cómo era? Eso. ¿Cómo era qué? Bailarina, que Que tu encanto me domina. Baila, bailarina. Que te estoy soñando mía. Bueno, yo no podía decir esas cosas en las canciones, no podíamos escribir en ese tiempo. Años 78, más o menos, 80. Claro, esto fue hasta que vino el gobierno de Alfonsín, ¿no? Claro. Hasta que pasó el tema de la dictadura, vino ese gobierno y ya nos dieron más libertad. Uh-huh. Pero bueno, en ese tiempo yo ya me había ido a vivir a México. tenía 4 canciones prohibidas aquí, incluso la de México, que se editó aquí en Argentina, también la prohibieron. ¿Cuál era? Se llamaba Nostálgica. Ah. Es una canción que grabamos en México, en una producción para Discos Mozart. Y en realidad hice un buen negocio con Mozart, pero no fue tan importante porque después ellos no le dieron tanta importancia al material, porque querían que yo me quedara a vivir en México y no estaba en mí la intención de quedarme a vivir ahí, ¿no? Uh-huh. México es un país muy importante, muy grande, pero hay que trabajarlo intensamente y recorrerlo, realmente conocerlo, para mostrar todo lo que uno hace, todo el material, en fin, ¿no? Pero hicieron ellos una inversión muy grande, grabamos en un estudio con un argentino que era Horacio Lanzi. Horacio Lanzi fue el apóstol productor de Valeria Lynch, con todos los... Sí, Horacio Lanzi, sí. Conocido. Y creo que él está viviendo en Argentina, ahora no me gusta ver en su tiempo. Se prohibió aquí en Argentina ese material también, y bueno, ya no me quedaban ganas de estar hasta que la cosa no cambiara aquí. Uh-huh. Así que me fui a ir a Estados Unidos, estuve un tiempito ahí, otro tiempo en España. Bueno, estuve un tiempo en México, de hecho, pero no me quedé a vivir, ¿no? ¿Y en la actualidad dónde estás? ¿Estás en Buenos Aires o estás en Jujuy? Bueno, hoy estoy aquí en Buenos Aires, porque estuve cantando anoche por acá cerca, y esta noche voy a La Plata, y mañana voy cerca de Mercedes, y termino hasta el fin de semana. Yo estoy viviendo en Jujuy, Ajá. porque soy de Jujuy en realidad, Uh-huh. y me volví en un tiempo en que la situación familiar estaba complicada, con mi madre sobre todo, que falleció jovencita. Uh-huh. Y bueno, decidimos con mi mujer, nosotros los dos somos de allá, decidimos volver para que los chicos tuvieran una crianza más familiar, digamos. Y bueno, estoy ahí desde hace 15 años otra vez, más o menos 17 años. Y los chicos míos se volvieron a Buenos Aires a estudiar, se fueron a Europa, están viviendo los dos. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Dos? Yo tengo 3. Tengo 2 varones, Uh-huh. una hija en el medio de los 2. Uh-huh. Y la que se ha quedado en casa es mi hija, que si bien no está en casa, pero está casada con su marido y al lado de casa. Y ella no se quiere ir, estuvo viviendo mucho tiempo aquí en Buenos Aires también. Qué linda familia que has construido, Dani. Sí, la cuidamos mucho, la valoramos mucho y digamos que la cultivamos mucho en función de la educación, ¿no? Los 3 han querido hacer cosas artísticas. Uh-huh. Y bueno, yo les exigí un estudio más perfectible, digamos, en cuanto a la música y en cuanto al arte. El mayor mío es concertista de piano, él estudió acá en Buenos Aires, en el conservatorio. El más chiquito es profesor de guitarra, él está viviendo en Inglaterra, y el más grande está viviendo en España. Y mi hija es licenciada en Artes Combinados, estudia en la UBA. Uh-huh. Así que están, digamos, capacitados para hacer cualquier actividad artística, porque, bueno, se han capacitado para eso, a insistencia de que, bueno, hagamos las cosas como van cambiando siempre. Yo aprendí a tocar el piano y la guitarra con un profesor en casa, no particular, digamos, pero sin profundizar en eso. No obstante, bueno, si bien la vida te da muchas armas para hacer con la música te da una multiplicidad de caminos para que vos puedas seguir y hacer la música de distintas formas, ¿no? Tantas maneras de que los músicos puedan, digamos, valerse de su actividad para vivir tranquilos y bien. Pero bueno, siempre hay que estudiar, yo creo que siempre la cosa pasa por ahí, y porque es un escudo muy grande que uno tiene y es un arma poderosa para poder leer. Yo les decía a los chicos, la ventaja de leer música es
uno puede leer música en cualquier parte del mundo, uno puede radicarse en cualquier parte del mundo, ser un buen músico y leer la partitura que le ponen por delante. Cosa que a veces cantar no se puede hacer así, no lo puede cantar en otro idioma. Pero sí, los chicos ya están grandecitos, bueno, yo también. Pero bueno, hemos hecho una familia artística y les va muy bien a ellos y eso me da mucha felicidad a mí. Te quiero hacer una pregunta más. ¿Qué estás grabando en este momento? ¿Estás preparando algún disco o estamos ahí, como esperando que...? Sí, el último material que sacamos en disco físico, digamos, se llama Almas Gemelas. Eso fue hace como 2 años más o menos. Y no, un poco más, como 4 años. Y en este tiempo de pandemia me he puesto a trabajar en un material que le debía a los amigos míos de Jujuy, porque he compuesto muchas canciones para Jujuy también, y en las reuniones todos insistían en esto de que teníamos que grabar las canciones porque después se van a quedar ahí guardadas. Bueno, y ese es el fin que tienen las canciones. Terminé ese material para mis amigos de folclore y después me dediqué a hacer algo que ya un motivo muy personal, es un poco darme el gusto a esta altura de mi vida, en el resto de unos años más que seguiré cantando, ¿no? Porque y esto tiene que ver con un material muy importante, muy bonito, que lo hemos puesto. Yo tengo todo el material de discos grabados, los que forman parte de nuestra productora, que son como 7 u 8 CD, están en un servidor inglés. Yo no sabía que era inglés ese servidor cuando lo contraté, para las plataformas digitales, ¿no? ¿Cuál es? ¿Lo nombramos? ¿Lo podemos nombrar? Es una compañía que se llama Dito, no la vas a encontrar así, pero Dito es D-I-T-O. He puesto todo ese material antes de la pandemia, y después de la pandemia fue una cosa increíble lo que pasó con eso en todos lados, ¿no? De las cosas que yo recibía. Y lo puse en realidad para que todo estuviera en la red, porque todo pasaba por ahí, la difusión ha cambiado mucho. Claro. Y bueno, terminé este material que te cuento de qué se trata, y también quise ponerlo en Dito, pero ellos no podían trabajar con un material clásico. Se trata de hacer música clásica, de eso se trata. He grabado canciones, aquellas canciones con las que yo aprendí a cantar y que mis maestros me enseñaron, y hago una especie de homenaje a ellos porque los nombro en la elaboración del detalle de las láminas que tiene ese material. Yo tenía un profesor en Jujuy que me enseñó los coros cuando era cantante de coros en Jujuy, era muy chico, y después tuve un profesor aquí en Buenos Aires que me dolía mucho la vida porque me salía muy caro, pero lo hacía porque pensé que era un beneficio propio. Era un cantante del Colón, y la verdad que me impresionó con todo lo que me enseñó, y bueno, todo eso lo volqué en este tiempo, en estos 2 años últimos, porque volví a todos esos ejercicios, y yo tengo que cantar como cantaba antes, y eso me llevó, de tanto practicar en las noches solitarias en mi casa, en el estudio chico que tengo, me llevó a cantar estas canciones que he grabado, ¿no? O sea que fue un camino que empezó a nacer con el recuerdo y agradecimiento a mis maestros, y esto me llevó a un día a comentarle a mi músico. Yo tengo un músico en Jujuy con el que he trabajado toda mi vida y lo he tenido acá en Buenos Aires también, y le pregunté si él se animaba a hacer los arreglos para estas canciones, y bueno, y él quería más explicación, ¿no? Entonces le dejé en un folleto, mira que te estoy contando, que es la primera vez, esto salió hace 2 meses, ¿no? Le dejé El Pozole Mío, le dejé Caruso, le dejé La Pensiero, le dejé otra canción más, Himno a la Alegría, ¡qué hermoso! Dorma, entre otros, ¿no? Y 2 canciones en español, creo que le dejé Granada en ese momento y Volver, quería hacer una versión de Volver. Bueno, y nos pusimos a trabajar porque él, la verdad que aceptó la propuesta, fue un desafío para él, me dijo, eso para mí es un desafío, yo lo voy a hacer. Yo lo que quería saber es si en Jujuy conseguiríamos los músicos para hacer ese tipo de trabajo, y me dijo, sí, yo los tengo, yo los consigo. En el conservatorio los consigo. ¡Qué bien! Y bueno, hicimos eso y grabamos sin límites de tiempo. Lo que estaba mal lo repasábamos, y si no nos convencía lo volvíamos a hacer, porque teníamos un buen producto de verdad. Eso sí lo vas a encontrar ahora en las redes. Bueno, encontrás todo el material, pero te voy a dar el dato para que lo tengas. Están canciones cantadas en italiano y cantadas en español, ¿no? Y alguna como Aleluya, que tiene una parte en inglés también. ¡Qué lindo! ¡Qué renovación! Bueno, estuve ahora en febrero cantando en Estados Unidos,
y me ocupé de investigar el tema de las plataformas digitales, de un distribuidor para las plataformas. Digamos que, para que la gente más o menos comprenda o entienda mejor, tanto Dito como, por ejemplo, TuneCall o, por ejemplo, Shazam, bueno, hay muchos distribuidores que son los que te toman el material y ellos distribuyen ese material a Spotify, a Apple, a Amazon, que son los que la gente más conoce, digamos. Esos son los soportes que emiten la canción. ¿Cómo funciona todo ahora, no? Sí, lógico. Bueno, Spotify es para nosotros lo más común, digamos, lo que más conocemos. Claro. Vas a encontrar todas estas canciones que yo te nombro y te voy a mandar por privado todo el link para que puedas escucharlo y bajarlo y compartirlo con la gente, porque la verdad que yo estoy muy feliz con ese material. Gracias. Y hemos contratado 200 plataformas en todo el mundo. Uh-huh. Y eso salió hace un mes y medio más o menos, y la verdad que he tenido una información de todos lados bastante importante. Estoy muy feliz con eso, muy satisfecho. Y bueno, y eso se hará, es un gusto muy personal, que la verdad que no lo hacía con la intención de proponer ningún negocio, solamente quería que se difundiera, ver cómo lo difundimos. Y la verdad que, bueno, yo tengo comprometido notas, así como la he comprometido con vos, con mucha gente que me llama de todos lados, sobre todo de España, que hace tiempo que no voy a cantar, me voy el 20 de julio, este mes ahí. Y estamos en contacto con la gente, y bueno, y las redes me han enseñado muchas cosas. A veces los colegas míos no quieren mucho aprender de las redes, pero ya estamos grandes, estamos muy grandes como para volver a meternos en eso, porque hay que estudiar y aprender un poco, ¿no? O si no, encontrar una persona que maneje todo eso, que bueno, todo eso es costoso también. Claro. Me va a gustar, me va a gustar mucho volver a conversar con vos. Hoy estamos haciendo la previa del Día del Padre en el programa, estamos haciendo unos sorteos para que la gente pueda tener un regalo nuestro y retribuir así. Antes de cerrar la entrevista, pero quedamos que vamos a seguir conversando dentro de poquito. Con mucho gusto, Miguel, sí, con mucho gusto, claro. ¿Cómo recuerdas a tu padre? ¿Es bien? ¿Cómo lo recuerdas? Pues lo recuerdo a cada momento, vos sabés que es algo que no puedo quitar de mi cabeza, que falleció mi viejo ya hace como 10 años más o menos, pero falleció de disfrutar su vida, ¿no? Fue un hombre que la peleó hasta el final, en cuanto a lo que la vejez va marcando el camino, digamos, de cosas que no funcionan en el organismo, ¿no? Claro. No murió de ninguna enfermedad, sino se durmió, Uh-huh. de viejito a los 88 años, con todo un trabajo, digamos, de intensidad en tiempos tan difíciles, ¿no? Y sobre todo en el norte, por donde ha transitado su vida. Así que siempre lo recuerdo feliz, un hombre muy optimista, y nunca lo vi amargado ni triste, ¿no? Bueno. No cuando se tomaba un vaso más de vino, pero siempre tengo ese recuerdo de él muy bueno. Bueno, así te tenemos a vos también, siempre feliz con tus canciones, y eso nos motivó a llamarte, a entrevistarte, y dije, bueno, desde muy joven yo escuchaba tu música, los discos tuyos, también a otros artistas, ¿no? Pero siempre tuve un respeto profundo. Nos conocimos en Junín, los eventos que realizaba el amigo Orlando Carrafielo, que dice... Orlando, sí. Te manda saludos grandes. Bueno, nos vamos con un... mucho la atención, vamos a estar en contacto otro día, por supuesto. Dale. Es un gusto, ha sido un honor tenerte en nuestro programa. Nos vamos escuchando tu música. Un abrazo grande. Gracias. Cariño grande, feliz Día del Padre para todos y para vos y para toda la gente. Un abrazo. Chao. Adiós.